en este contexto de respeto tenemos algunas inquietudes, bueno, también podemos canalizarlas por ahí y ayudarnos entre todos y entre todas, ¿sí? Es decir, bueno, con algunas sugerencias para alguna otra cátedra, materia o algún contratiempo que hemos tenido, bueno, sí, ¿por qué no? Podemos charlar, no es un espacio para hacer psicología, pero sí para apoyarnos y para contenernos. Y de más está decir que con Marcelo y Luciana somos absolutamente comprensivos en ese tipo de situaciones porque sabemos que atravesamos circunstancias especiales. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Seguramente la vamos a pasar bien. Insisto, Bueno, si en la base del respeto y del aprendizaje. Dale vos, Marcelo. bueno, bárbaro. Creo que, bueno, muchos me deben conocer de Radio Uno. Mi nombre es Marcelo Pastorela. Trabajo acá desde el 2012. Un poquitito hacía cuando inauguraron la universidad, cuando empecé a trabajar con Néstor en Radio Uno. Y enseguida me acoplé acá a Radio 2. Y el año pasado hubo un cambio en esta materia. Y estamos con Sergio al frente, muy contentos y tratando de darle una vuelta de tuerca a esto que llamamos radio. Bueno, también trabajo en otras universidades, si alguna vez quieren interactuar. Seguramente vamos a interactuar más con la Universidad de Madres, porque ahí soy director de la carrera de comunicación, y seguramente haya alguna actividad que haremos en conjunto con la Universidad de Madres. Así que esa es la idea. La idea es que nos repreguntemos qué es la radio, qué significa la radio para nosotros. Espero que la mayoría tengan unas cuantas materias cursadas ya, porque muchas veces ese contenido que van adquiriendo en cada una de las materias es fundamental acá a la hora de producir radio. Pero la idea es que nos preguntemos qué es la radio hoy en día y qué es la radio sobre todo para un estudiante de periodismo como son todos ustedes, y qué mirada tiene hacia el futuro, porque las cosas cambian y muchas veces hay que preguntarse qué tipo de radio está escuchando la gente, qué tipo de radio queremos hacer. Muchas veces salen algunos programas de radio similares a los que se hacen en las radios comerciales, pero no tienen tantos jóvenes atrás escuchando. Entonces, bueno, es necesario preguntarse un poco eso y eso principalmente es el sentido que tiene la materia, es ver para dónde vamos. Y entonces en ese sentido es que trabajamos algunos formatos determinados, como para darle una vuelta de tuerca y ver si podemos hacer algo diferente y no seguir repitiendo moldes que por ahí ya están en desuso. Como para arrancar en el tema, voy a compartir un video de un personaje conocido en el ámbito de la radio que va a dar lugar a despertar algunas inquietudes. Me gustaría que tomen nota de las cosas que dice, y que cuando termine el video, que es cortito, 15 minutos, una cosa así, después podamos charlar acerca de ese video. Eh, a ver cómo era para compartir. Ahí lo ven al Quique. Este es Quique Pessoa, es una voz que cuando escuchen seguramente se van a dar cuenta quién es. Alguno por ahí ya lo conoce directamente, pero bueno, vamos a ver qué dice. Es decir, si entre vos y yo, ahora, grabando, o al aire, o lo que fuere, podemos generar un clima, eso parecería ser como que trasciende toda la parte tecnológica de la radio, se mete en la vida del que está escuchando y es como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bueno, la llave principal de la comunicación en radio es la generación de clima. Es bastante difícil generar un clima. A algunos les resulta más sencillo.
pero siempre es difícil generar un clima en radio, como para que la cosa se distienda, como para ir arrimándose cada vez más al oyente, como para que no sea una postura, ay, mirá, estamos recibiendo a tal persona, así, todo parece medio como un teatro. Pero a medida que vas rompiendo ese teatro, también la cortina, la música que acompaña el programa, que no debe ser una música. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. ¿Cómo es esto? ¿Que la música es un relleno? ¿Qué es? ¿La pongo para ir a hacer pis? No sé, ¿no? Digo, la música es parte de lo que estás haciendo. Entonces, si vos tenés una proyección del clima que querés generar en tu programa, es importante la cortina, es importante el saludo inicial, es importante tu articulación, es importante el tono de tu voz, hacia dónde vas, qué cosas querés decir. Bueno, todo hace a la generación de este clima. No estando el clima, todo se hace más difícil de transmitir. Todo se hace. Es como no aceitar el canal. Uno va armando su propio estilo de comunicación en base al latrocinio. Empezás a robar. Yo recuerdo haberlo robado misericordiamente al negro Guerrero Martínez. El negro nos enseñó a nosotros a articular frente a un micrófono. Hablar con la velocidad necesaria como para que el que está escuchando pueda entender lo que estás diciendo, el mensaje, cuál es el sentido, el tono de voz, las inflexiones, los silencios, las pausas, cómo inventar una pausa que de alguna manera esté reforzando lo que acabas de decir. Y esa pausa tiene un tempo, no un tiempo, tiene un tempo musical. Vos venís con un tempo determinado, hablando, y en un momento dado, cuando dijiste algo que interese, va una pausa. Pero no más larga que esto que acabo de hacer. Entonces digo, bueno, acá hay algo como para aprender. Y entonces aprendimos del negro Guerrero Martínez. ¿Lo escuchabas en Rosario? Como en misa. Lo escuchaba como en misa el negro. Me gustaría saber qué es lo que viene. Vos decís, hay que vivir con lo que viene y usarlo. ¿Qué te parece que viene? Tenemos Twitter, WhatsApp, en todas las radios, el streaming. ¿Podés ver? Ahora todos se pueden ver en los estudios, estamos en los celulares. ¿Qué viene? Y si lo que viene es recuperar los contenidos, porque continente tenemos, formas de transmitir tenemos, y vamos a tener cada vez más. Tenemos un país con 40 millones de personas y 60 millones de celulares. Es decir, continente tenemos. La olla para hacer el puchero está, pero no tenemos la papa, no tenemos la falda, no tenemos el osobuco. Nos está faltando el contenido. Hemos abandonado el contenido. Porque lo que creo que también que hemos abandonado es la necesidad de pensar, que es algo que yo hago mucho hincapié en mi programa o cuando voy a dar una charla, siempre vuelvo al pensamiento, siempre vuelvo a la lectura de gente que pensó antes que nosotros, siempre vuelvo a la generación de albedrío, de pensamiento independiente, que no necesita la palabra libre albedrío, porque ya de por sí albedrío es pensamiento independiente. A la generación de esto, a ver cómo hacemos para mejorar nuestro sistema educativo, pero criticándolo a fondo. Ana, yo tengo una hija de 18 años que ahora está de viaje y que acaba de terminar el secundario. El año pasado estaba estudiando en el colegio normal de Cruz del Eje, pero esto pasa en todos lados. Las mismas cosas que yo estudié hace 50 años atrás. ¿No pasó nada? Me pregunto a veces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es accidental que esté estancada de esa manera la educación? No es accidental. Para nada es accidental. Yo no soy creyente y entonces por eso soy medio zurdito y entonces por eso puedo decir estas cosas. La Iglesia tiene en sus manos la educación de este país desde siempre. Y si hay alguien que quiere que nada cambie, es la Iglesia. Fíjate lo que pasó con el tema del aborto. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces digo, vamos a pensar de nuevo en estas cosas. Basta de insultar al maestro. El maestro se ha criado en lo mismo. El maestro es una víctima también de este sistema.
Nosotros somos los que tenemos que reaccionar. Tenemos que pensar un poco más en nosotros, en nuestro sentido de la autocrítica. ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos pasar? ¿Por qué criticamos tanto la educación y mandamos los pibes a la escuela? ¿Qué clase de esquizofrenia es esta? Algo nos está pasando. Y digo, bueno, ¿no será que lo que sigue mientras la ciencia sigue avanzando inexorablemente y cada vez más rápido en todos los sistemas, nosotros tendríamos que empezar a apurarnos en los contenidos? ¿No será que el futuro nuestro es generar nuevamente contenidos? Así solo sea, che, ¿te pusiste a pensar en tal cosa? Bueno, muy bien. ¿Lo conocían a Quique? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿Qué les parece lo que plantea? Yo no sé cómo andan ahora de escucha de radio, pero por ejemplo, bueno, hoy a la mañana Néstor se tomó el laburo de preguntarle a uno por uno qué escuchaba por radio y les garantizo que hay muy poquitos que escuchan radio. ¿Cambió esa realidad de Radio 1 y del resto de lo que vienen haciendo en la carrera? ¿Que están escuchando algo de radio? ¿Hay algo que los haya sorprendido? ¿Están de acuerdo con Quique? Cuéntenos un poco eso, ¿no? Una pequeña reflexión de lo que acabamos de escuchar y qué comparten a partir de lo sonoro. Digo, ¿comparten radio? ¿Comparten podcast? ¿Qué escuchan? A ver, ¿quién se anima a comenzar? Bueno, está Hugo acá. Hola, Hugo. Estás muteado, me parece, Hugo. No te podemos escuchar. Bueno, ¿quién se anima a comenzar Me quedó eso de tenemos todo y nos falta la papa, el osobuco, la falda. Es como que hace tiempo, de un tiempo a esta parte, visto como que la televisión se convirtió en nueva radio. Porque uno ve los programas, sea deportivo, que es el ejemplo más claro, que se convirtieron en un estudio de radio. Por ejemplo, el programa de Viñolo o Presión Alta de Teis Sport, son programas que uno necesitas verlos porque son radiofónicos. Y la radio hoy no tiene ese alcance que solía tener. Hoy es mucho más factible producir un podcast que tener un magazine en vivo de 3 o 4 horas. Porque es como que la vorágine de la sociedad, que hoy es como un movimiento continuo de trámites para acá, salir, ir, tener todo el alcance de la mano en el teléfono. Muy pocas veces ves a la gente con los auriculares en el bondi, ponele, escuchando radio, sino que Spotify se fue comiendo eso. Y hago radio desde los 13 años, o sea, considero un fanático de la radio y amo la radio. Pero es como, hablándolo a nivel sociedad, es como que se va alejando de la radio y la televisión fue tomando ese espacio radial. Los programas hoy, como también decían recién en el fragmento, hoy nos ven, no solo nos escuchan porque ven el estudio, y se tomó muy en los canales que tienen medios radiales, además de canales, de televisar la radio, de cubrir el mismo horario en los dos formatos a la vez. Mirá, Jonathan, es muy acertada la crítica, te agradecemos mucho, muy acertada. En función de eso, la tele fue incorporando distintos elementos del lenguaje radiofónico desde hace un tiempo ya, ¿sí? Hará unos 10 años, unos 12 años, seguramente lo conocen, un músico, también ha incursionado en el periodismo, claro está, Petinato, hacía unos efectos como tsunami de chanes, ¿no? Hacía chan, 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 hacía sonidos, hacía efectos, y empezó a jugar un poco con el lenguaje radiofónico. Y esto de que la radio siempre fue un medio no obliterante, ¿no? Esto de no obligarnos a estar frente a ella para poder comprenderla, esto también lo ha hecho la televisión.
obviamente. También lo hizo hace mucho tiempo un gran periodista, muy respetado, como fue Badía, que hacía estudio de radio por televisión. Es decir, no estamos descubriendo nada, estamos redescubriendo a partir de las generosas posibilidades que nos brinda la tecnología. Vamos a escuchar a ver qué opina Dale, de esto ahí que hubo. Dale. Ahí cambió, Adelante. a ver o si no, el que quiera tomar la palabra. Tenés el micrófono muteado. ¿No podés, Hugo? A ver ahora. Ahora sí, adelante. Vamos, bueno, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Este es el tercer intento, Marcelo, Sergio. Dale. Este es el tercer intento. No, Dale. la virtualidad me puede, no es llegar a... Cada vez, cambié de laburo, entonces ahora por ahí tengo más tiempo por la tarde, así que le vamos a meter, llegamos muertos hasta ahora. A ver, yo creo que la pregunta es ¿qué radio queremos hacer nosotros? Cada uno, porque variables, modelos, que nos gusten, que no nos gusten, va a haber un montón. Uno seguramente en la idea de qué programa se imagina, después tendrá que evaluar qué posibilidades hay de encontrar el medio para hacerlo. Y esto te digo porque estoy intentando volver a hacer el programa que hacía hace 2 años, en una época del año donde ya las grillas están tan cerradas, es muy difícil encontrar espacios, entonces es ir pensando qué es lo que uno quiere hacer, de qué manera, con qué contenido, con qué papa, ¿no? Con qué papa y con qué batata, y a su vez también pensar que la radio tal cual la conocimos cuando éramos pibes existe, pero siguen existiendo un montón de otras variantes que se dieron a través de la tecnología, que son aprovechables porque las formas de escuchar radio cambiaron. Entonces, si nos quedamos en aquella radio, en aquella Espica o la Noble 7 Mares, nos vamos a quedar simplemente para un determinado público. Me parece que hoy tenemos muchas más posibilidades de que distintos tipos de público nos escuchen, porque si nosotros hacemos un programa por la radio, que sale por AM, pero a su vez se puede escuchar por internet o se puede escuchar a través de una aplicación, se abre muchísimo el abanico de gente que nos puede escuchar. Después está en nosotros qué es lo que queremos ofrecer y si lo que ofrecemos nos hace sentir bien y nos gusta. Si a nosotros nos gusta, creo yo, ya es una primera parte ganada, una primera pelea ganada. Después hay que ir a buscar al oyente. Sí, no, el tema es el tema es que yo concuerdo con lo que dice Quique, con que hay que darle una vuelta de tuerca a los contenidos, porque por ejemplo, programas de radio como el de Héctor Larrea, y si vos lo ponés al programa que hace Víctor Hugo a la mañana, salvo las risas de Beba Viñola y de Rina Morán, y algún cómico que por ahí era un poco más cómico que Stoppelman, pero digo, lo hacía en 1970 y Víctor Hugo lo hace todas las mañanas y no hay ninguna diferencia, salvo los temas, son los mismos programas. Entonces ahí es donde estaba Quique diciendo, y si le damos una vuelta de tuerca a lo que estamos haciendo, a eso me refiero, solamente a eso. Público después va a haber para todos los formatos que podamos utilizar o inclusive para todos los géneros, porque dado está que en los últimos tiempos el radioteatro creció un montón y quién iba a pensar que en esta época un radioteatro iba a tener el crecimiento que tuvo. Vos sabés, Marce, que actualmente en Radio Provincia, 99 UNE, se inauguró un nuevo ciclo de radioteatro. Pero de verdad que tiene un montón de audiencia, la gente llama y deja mensajes, es increíble. Por eso digo que hay que probar otros formatos y hay que poner en marcha otros medios de comunicación. Yo particularmente me vengo trabajando en investigación en el tema y pusimos en marcha al día de hoy 4 radios en 4 escuelas secundarias,
que están saliendo por streaming y están trabajando en la formación de medios propios. Creo que hay que también revisar el sentido que tiene la comunicación en nuestros días. Inclusive medios grandes como Radio Mitre perdieron un montón de audiencia y tienen audiencia a otras radios que van tomando su lugar solo por el simple hecho de que el contenido que están produciendo es diferente. Esto que le pasó al periodista de ESPN cuando se asombró porque este comentarista español tenía, Ibai Llanos. Ibai tenía más Ibai. oyentes que él, y las formas que tiene de hacer radio y qué sé yo. Hay que revisar la forma en que la gente está queriendo escuchar radio y por lo menos ponerse a trabajar al respecto, ver qué cosas pueden servir y qué cosas pueden ser innovadoras, aunque los temas ni se nos crucen por la cabeza. Hoy en día el podcast más escuchado es de astrología. Sí, bueno, espera. Sí, tenés razón, aún es de astrología, pero hoy leí un artículo que se acercó mucho el tema del arte. Sí, por eso. El arte está ahí, ¿eh? Los podcasts que tienen que ver con el arte, la música, la pintura, etcétera, creció un montón. Por eso creo que hay que trabajar pensando en la audiencia, qué es lo que está queriendo la gente escuchar, cómo está escuchando. Hay pibes que no soportan las publicidades y por eso por eso muchos pibes dejan de escuchar radio, porque no soportan los espacios publicitarios, entonces escuchan solamente el contenido. Esa idea de televisión on demand también sucede para radio, que se escucha de acuerdo a lo que uno tiene ganas de escuchar y saltar de un artículo a otro, de una producción a otra. Entonces, bueno, todas esas cosas sirven como para preguntarse. Pero bueno, me gustaría escucharlo más a ustedes que lo que podamos decir nosotros. El resto, dale. Perdón, otra de las cosas que iba a opinar es que, por ejemplo, no sé si a alguno les pasó, es que uno dice, estoy podrido de escuchar música, pero digo, bueno, voy a poner la radio, y cuando quiero poner la radio, solamente puedo poner la radio si le conecto un auricular. Si no, no podés porque te sirve como de antena, entonces tenés que ir a Google, y a veces hay gente que no quiere ir a Google, entonces dice, me resigno y escucho la primera música que se me aparezca. Y eso también, eso lo hace como que la gente se aleje también de la radio. Sí, es raro que alguien tenga un sintonizador de radio, por eso la mayoría escuchamos con la computadora o con el teléfono celular a través de una aplicación. ¿El resto? ¿Están por ahí? Yo coincido, hola a todos, todas. Coincido un poco que tiene que ver con el tema del contenido. Yo últimamente dejé de escuchar radio hace mucho porque me parecía muy monótono todo, muy aburrido en un sentido de tener solo, esto como lo que decía Quique, ¿no? Que es importante todo, el tono de voz, la presentación. Ya viste cuando presentas un programa o algo y ya se te hace aburrido o la verdad que no te llega, no te genera ese clima del que habla, es muy difícil, ¿no? Ponerse en sintonía. Y hoy en día, no sé, me pasa, por ejemplo, con Futurock o algunos de los espacios donde está Sol Despeinada, que es una Instagram que sigo mucho, que utiliza contenidos súper importantes y le pone, no sé, una cuestión tan única y tan propia que entre que te llega mucho y te brinda información, la verdad que también te divertís y la verdad que te entretenés con un montón de cosas. Creo que lo que dice Kike en ese sentido tiene mucho que ver. En principio a mí me pasó esto de alejarme mucho porque me parecía algo sumamente aburrido o por ahí no encontraba el espacio y hoy en día me pasa totalmente algo diferente. Es encontrar eso, ¿no? Ver qué espacios tienen eso de jugar con los contenidos, porque hoy en día el avance tecnológico es tan grande que se va perdiendo un poco eso. Somos poquitos, así que directamente tomen la palabra y no creo que nos pisemos uno a otro, así que
Y también hay algunos compañeros que han escrito acá mira, ¿sí? no le estoy dando bolilla a eso. Ahí está Victoria Vidovic, ¿sí? Es como que... Así que podemos ir consultando también los mensajes. Es posible que se tenga miedo de salir de esa estructura, porque la estructura de un magazine le dio de comer a un montón de personas y sigue funcionando en algunos casos. No digo que hay que tirar todo a la basura, sino que hay que revisar algunas cosas. Esto que decía Quique, de la velocidad, a veces me parece que el hecho de poder generar un clima me parece que resulta atractivo, por lo menos a mí me resulta atractivo. Ahora después vamos a ver otras cosas, y está un poco en ese tema de la manera de modular, la manera de ver el tiempo, sobre todo para poder generar un clima determinado. ¿Quién seguía? También creo que el oyente cambió, bueno, yo de vuelta porque justo me quedó. También el oyente, por ejemplo, hace años, justo nombrabas, Marcelo, a Petinato, yo me levantaba y era escuchar el show de la noticia a las 6 y esperar a las 10 que empiece Cuál es con Pergolini y Eduardo de la Puente. Y hoy ni Pergolini sigue haciendo el formato Cuál es, ni Petinato sigue haciendo lo que era el show de la noticia en ese entonces. Cambió desde el oyente hasta la forma de hacer. Para mí Pergolini es uno de los tipos que más entiende los medios, porque fue adaptándose de... Cuando la televisión empezó a caer, se fue de Cuatro Cabezas, dejó CQC y abrió Teatro Vorterix y abrió Vorterix y la está hablando mal y pronto, levantando en pala con Vorterix. Sí. Y cambió la manera de producir sus propios contenidos. Como que sí, el tipo nadie discute ese tipo de capacidad y de talento, ¿no? Vos nombrabas a Petinato y a Pergolini, que en algún lugar formó parte de esa legión que refundaron el lenguaje radiofónico allá cuando nacía la rock and pop. Pero de todos modos, vos mencionabas que cambió la radio, cambiaron las sociedades. Esto, más allá de la crítica, también hay que reconocer que cambió Pergolini, pasó de ser periodista a empresario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y eso ha cambiado su visión. Ya no tiene esa mirada de comunicador y de periodista, sino de comunicador empresarial, ¿no? Y a mí me parece que ahí podemos pulsar un poco porque la noticia es libre. Digamos, no se compra ni se vende, es libre. El resto... Obvio. Yo lo hablaba a nivel formato de cómo cambiaron. Está muy bien. Yo coincido obvio que con vos. Pergolini hoy piensan lo que le puede generar, pero claro. lo nombraba de ambos porque eran en su momento o en mi adolescencia los íconos de los adolescentes, igual que la negra en Ternes Negras, o que hoy la negra sigue haciendo el mismo formato, porque más o menos es similar a lo que hacía en Rock and Pop, y no tiene la misma audiencia, porque la gente cambió, ya no escucha ese tipo, como que nos cuesta a los que hacemos, bueno, en este momento no, pero solía hacer radio, los que hacemos radio, adaptarnos a eso, a qué es lo que quiere la gente. Como que nos quedó en su formato actual, como decía Marcelo, de Víctor Hugo haciendo lo que hacía en los 70, cambiando un par de cosas, cambiando únicamente el tema de actualidad, y no dándole un giro de que llegue. O como decía, no me acuerdo qué compañera, que le costaba entrar a la computadora, que nadie ya tiene un sintonizador. Como que, no sé, hay que buscar una manera, creo, de ser apetecibles, llamémosle, para el oyente. Ahí está la clave. Dijiste una palabrita entre medio que es no sé. Y de eso tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos de tratar de darnos cuenta qué es lo que está queriendo el público. Porque, por ejemplo, dos programas que crecieron muchísimo fueron en los últimos años el de Andy Kuznetsov y el de Matías Martín. Y casualmente el denominador común fue la informalidad. Sobre todo en el caso de
de Andy Kuznetsov, la informalidad y las cosas que se dicen dentro del programa, los temas que se tocan y la informalidad que hay, hizo que buena parte de la audiencia joven se pegara a Totalmente. tipo de programa. Entonces, por ahí lo que requiere es darle una vuelta de tuerca y pensar de qué se trata. Y el resto, che, que me llama la atención que estén tan callados. La materia se trata de expresarnos en voz alta. A ver, Marina, que tiene ganas con la cara como de opinar algo. Hola, profe. Primero, disculpas porque por el trabajo voy a llegar un poco tarde, así que después No hay le problema. hablo por eso. Y no, con lo de la radio pensé en Últimos Cartuchos, que era de Vorterix, que lo hacía Martín Garabal, no sé si hablaron ya, y Miguel Granados. Y no sé, hay muchas radios por streaming ahora. Sí. Yo escucho más eso. Sí, sí. Y sí, sobre todo decididamente. que es muy audiovisual, como que cambió eso por ahí. Bueno, bien. ¿El resto? Sí, yo estaba ¿Roberto? escuchando, sí, estaba escuchando con atención y recuerdo un programa que hacía Carlos Rodari y lo traigo a la realidad y es exactamente igual, no hay digamos, algo creativo, ¿no es cierto? Salvo en, por ejemplo, el Radio del Plata, que como ustedes decían, incorporaron el radioteatro ahora. Soy bastante seguidor de radio y no veo una cosa, digamos, dinámica o creativa, ¿no es cierto? Creo que quedó en esa época de Carlos Rodari, en fin. Sí. No sé si lo ubica, ¿no? Es hace muchos años que estaba. Sí, yo particularmente sí, pero bueno, tiene unos años. Sí, yo también, sí. Y entonces creo que sí, que le hace falta un poco más de creatividad, ¿no es cierto? Al menos hace falta que nos lo planteemos, digamos, y no que digamos, bueno, che, ¿qué les parece? Nos juntamos, hacemos un programa de radio entre 4. Al menos es plantearlo. Yo hace mucho tiempo que les vengo planteando a los estudiantes que hay una cosa que si Dios quiere vamos a ver si lo podemos llevar a cabo con ustedes. Mañana, por ejemplo, en Madres, en la materia que doy en Madres, llevo a unos compañeros de una cooperativa que formaron un medio de comunicación que está funcionando muy bien. Bueno, la idea de trabajar de manera cooperativa, digamos, yo lo veo como una necesidad, digamos, ¿no? O sea, si alguien piensa recibirse y agarrar el título bajo el brazo y llegarse hasta la puerta de Radio Mitre o de Canal 13, golpear la puerta y conseguir trabajo, creo que me parece que las posibilidades son muy pocas. A mí me parece que la cuestión pasa por el trabajo colectivo. Entonces digo, agruparse, ponerse, formar una cooperativa, poner en marcha un medio de comunicación, son ideas que al menos hay que pensarlas. Digamos, no sé, al menos tenerlas en cuenta. Bueno, para mañana invité a un grupo de amigos que hace muchos años pusieron en marcha una radio y están funcionando. Bueno, no se han llenado de oro, pero están haciendo lo que les gusta, ¿no? Y vale la pena pensarlo, o sea, pensar los contenidos, pensar las nuevas formas de trabajo. Bien vale la pena pararse y preguntarse eso. Por eso los invitaba a preguntarnos de qué se trata la radio, qué cosas harían falta cambiar o qué cosas harían falta volver a darle una vuelta de tuerca. Ahí yo tengo preparado un videíto cortito de una autora que quiero mucho, que se llama Marita Mata, María Cristina Mata, es una docente de la Universidad de Córdoba y es una referente en el ámbito de la radio, y lo tengo preparado para que lo escuchemos. Si les parece, si alguien tiene algo más para agregar, si no, tiene que ver con el tema. Pero dale. No, una sola cosa que me parece también sumado a los problemas que podría llegar a tener la radio, es esta lucha contra la inmediatez que tiene la tecnología ahora y la facilidad para capaz ver lo que uno quiere o busca sin necesidad de tener una tanda de 10, 15 minutos
y quizás luchar para tener ese público fiel que tiene una radio que te va a escuchar, pase media hora de tanda o 5 minutos, es más difícil de conseguirlo ahora que con la tecnología hay más acceso a otras cosas. Sí, es muy interesante lo que decís, Paul. Está copado, está bueno, y nos invita a reflexionar. Pero tratemos también de salir del molde de la radio comercial, porque tenemos radios universitarias, tenemos radios independientes, tenemos radios barriales, y por ahí no tenemos esas tandas, esos 5 minutos de tanda, etcétera, ¿sí? La radio también es generosa en ese sentido y nos invita a escuchar otros formatos, que no estamos descubriendo nada, pero salgamos a veces porque estamos acostumbrados culturalmente a esto, también se ha impuesto esto, de la radio comercial. Hay otras radios que por ahí no ofrecen esas tandas y tenemos mayor libertades. Bueno, vamos a escuchar a Marita Mata a ver qué nos dice con el tema de la producción, sobre todo, en radio. Sería bueno contarles a ustedes una historia para empezar esta conversación. Una historia que tiene que ver con una experiencia que realicé hace bastantes años, muchos años diría yo, con una emisora del norte de Perú, Radio Cutibalú, una emisora muy escuchada en la región, primera en audiencia en la región, una radio popular, una radio educativa, que quería conocer qué estaba pasando con su producción. Querían saber cuáles de sus programas se escuchaban y por qué, cuáles no se escuchaban. Querían comprender mejor qué relación tenían las audiencias, los públicos, los habitantes de esa gran región del norte con la radio. Y para eso hicimos muchas cuestiones, ¿no? Muchos estudios, pero una de las cosas que hicimos fue visitar comunidades campesinas con las que la radio tenía vinculación y donde la radio se escuchaba, tratando de comprender cómo era la relación del campesinado con la emisora. En esa zona donde está Radio Cutibalú, en el norte de Perú, existen dos tipos de zonas geográficas y dos tipos, por tanto, de comunidades campesinas. En el valle están los campesinos que se dedican a producir algodón y son campesinos de una economía bastante desarrollada, son campesinos agricultores que viven en buenas condiciones. En cambio, en la montaña, en las alturas, los campesinos son muy pobres, son comunidades que casi tienen lo necesario para sobrevivir. Y un día estábamos trabajando con una de estas comunidades de las alturas, y estábamos así, como están ustedes ahí sentados, reunidos en grupo con los campesinos, hablando de la radio, y ellos contándonos cómo la radio era para ellos un lugar muy especial, porque les reconocía su cultura, su identidad, hablaba su idioma, el quichua, porque les permitía conocer sus derechos, bueno, una serie de elementos que hablaban de ese vínculo tan estrecho y poderoso que existía entre ellos y Cutibalú. Pero nos llamó mucho la atención que, si bien escuchaban casi todos los programas de la emisora, había uno que no escuchaban, era el informativo. Y el informativo era uno de los programas donde la radio ponía más empeño, ¿no? Porque quería comunicarles a los campesinos la realidad que se vivía, los problemas que existían, las experiencias superadoras. Pero los campesinos no lo escuchaban. Y en lugar de escuchar ese informativo, escuchaban un informativo de una cadena, de las más importantes cadenas comerciales de Perú, Radioprogramas del Perú. Entonces le preguntamos por qué escuchaban el informativo de esa cadena. Y nos contestaron, el líder de la comunidad, el señor más viejito, tomó la palabra en ese momento y dijo: escuchamos el informativo de Radioprogramas porque ahí nos dicen cuánto cuesta el dólar. Y una de las compañeras del equipo hizo lo que nunca hay que hacer en la investigación, porque
casi que saltó con su respuesta, muy asombrada, y le dijo, pero ¿para qué les sirve a ustedes escuchar cuánto cuesta el dólar? Y el señor, con mucha calma y tranquilidad, le dijo, no nos sirve para nada, pero estamos informados. A partir de esa respuesta del señor, tratamos de profundizar con ellos qué significaba estar informados. ¿Y saben lo que querían decir cuando decían que estaban informados? Que sabían lo mismo que sabían cotidianamente por su práctica los campesinos del valle, los campesinos que eran más ricos que ellos. Y yo ese día aprendí, como no había aprendido en mucho tiempo, una cuestión fundamental. Y es que nosotros siempre pensamos, o a veces, bueno, o por lo menos yo pensaba, y por eso aprendí tanto, aprendí de mi error. Yo pensaba, uno a veces piensa, que las personas nos informamos para hacer algo con la información. Nos informamos para tener datos, para actuar. Y lo que en esta comunidad aprendimos ese día es que no se informaban para hacer, sino que se informaban para ser parte de una comunidad, para ser parte de una cultura en común, para sentirse igualados. Y a partir de ahí, en muchas investigaciones que yo he hecho con distintos sectores, en distintas circunstancias, he ido aprendiendo, y seguramente que ustedes lo saben, pero yo quiero resaltar esto en este encuentro, que he ido aprendiendo que el estar informados es hoy un modo de nuestro ser en sociedad, es un modo de nuestro ser contemporáneo, y resulta ser que este modo de ser se obtiene a través de los medios masivos de comunicación, o de las redes hoy en día, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir que los medios desinforman, que tienen agendas restringidas, que las redes están llenas de noticias falsas. Podemos decir todo lo que se nos ocurra, pero no podemos negar que es a través de ese sistema de medios que nosotros somos incluidos en una comunidad de la que, si estamos fuera, es como estar fuera del mundo. ¿Cuántas veces uno llega, no sé, a un almacén, a un negocio, a una institución y están hablando las personas sobre algo? Y uno dice, ¿qué pasa? Y le dicen, ¿cómo? ¿No escuchaste la televisión? ¿No escuchaste la radio? Y si uno no sabe, es el que está excluido. Entonces, yo quiero eso ponerlo hoy como piedrita acá en nuestro encuentro. Y contarles otro aprendizaje que hice hace algún tiempo también, a raíz de otra experiencia de trabajo. Y que complementa, me parece, que hice allá hace tanto tiempo en Cutibalú. Hay una institución que se creó en nuestro país cuando se aprobó la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que hizo un gran trabajo, y hablo en pasado porque el gobierno actual casi se dedicó a destruir esta institución, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta institución es el espacio donde el público puede tener la palabra frente a los medios. Y ellos inventaron un sistema de trabajo que son las audiencias públicas que realizan a lo largo y a lo ancho de todo el país, o las realizaron por lo menos durante unos 4 años, preguntando, tratando de que las personas expresen su ser público ante los medios. Un año esas audiencias estuvieron destinadas a que las personas expresaran cómo se sentían representadas en los medios de comunicación audiovisuales. Y yo sistematicé todo lo que se dijo en esas audiencias, en 6 audiencias que se hicieron en distintas regiones del país. Y lo que recogí en esa sistematización fue básicamente la enorme insatisfacción que tenían las personas con la información que le daban los medios.
las mujeres, los jóvenes, los obreros, los integrantes de pueblos aborígenes, los discapacitados, las personas con diversidades sexuales, sentían que no estaban presentes en los medios, que su palabra no estaba allí, y que cuando estaban representados, muchas veces estaban representados de manera estigmatizada, de manera fragmentaria, sin plantear realmente sus modos de vivir, sus problemas, su situación. Y sin embargo, todos consumían los medios, porque de nuevo, no consumir la información es quedarse fuera. Y junto a esa insatisfacción por lo que tenían, yo descubrí que había algo más grave. Tampoco sabían muy bien cómo querían ser representados, ni tampoco sabían muy bien sobre qué querían ser informados, ni qué querían que se dijera de ellos. Les costaba mucho. ¿Por qué? Porque es tan profunda la modelación que el sistema nos pone, es decir, es tan fuerte el modo en que nos dice que es la información que nos cuesta pensar de otra manera. Seguramente que todo esto que acabo de decir ustedes lo saben, pero a mí me parece que sin pensar en esas dos cuestiones, en que la información no es algo con lo que podemos hacer cosas, sino que la información es algo que nos hace lo que somos. Y sin pensar cuáles son las necesidades informativas que hay, es decir, si las personas saben lo que quieren, lo que desean saber, y si las personas saben lo que quieren expresar o no lo saben, sin que pensemos en eso, es casi imposible que tengamos el sueño de construir otras agendas u otras formas de narrar. Es por eso que yo considero que el investigar es imprescindible para hacer eso que ustedes quieren hacer. ¿Investigar qué? Bueno, investigar qué saben las personas acerca de lo que viven. ¿Qué saben acerca de lo que les dicen? ¿Y qué saben acerca de sus propios deseos de decir? Porque no es tan sencillo. Piénsenlo ustedes. ¿Ustedes saben qué quieren que los medios dijeran de ustedes? A veces sí lo sabemos, a veces no. Yo tengo en claro, por ejemplo, lo que me gustaría que los medios digan de los trabajadores de la educación. Yo soy una trabajadora de la educación. Entonces me gustaría que los medios hablen de mi salario, de mi condición de trabajo, de la infraestructura con la que no contamos. Pero yo hablo con otras compañeras docentes y me dicen, no, a mí me gustaría que hablen de otra cosa. A mí me gustaría que hablen de cómo me cuesta aprender lo que quiero transformar con mis estudiantes. A mí me gustaría que hablen de qué difícil es hoy entender el lenguaje de los adolescentes. Y si me junto con otra compañera me dice que quiere que los medios hablen de otra cosa. No sabemos de qué quiere la gente que hablemos. Y cuando digo que no sabemos, no es que no podamos saberlo, sino que tenemos que darnos estrategias para acercarnos a eso que las personas piensan como información, piensan como saber, para ver si nosotros somos capaces de luego producirlo. Y tenemos que acercarnos a esa otra dimensión. ¿Cómo quieren que se lo digamos? Y ahí tenemos una cuestión generacional y una cuestión, yo diría, tecnológica que abordar muy gravemente, porque los jóvenes tienen maneras que no tenemos los adultos de hablar, y tenemos modos de escuchar la información o de verla, pero acá estamos en radio, así que hablemos de escucharlo más, muy distinta. Y tenemos además
una relación con la voz que sale del aparato de radio o del celular muy distinta según seamos viejos y jóvenes, o mujeres u hombres, o vivamos en un barrio o en el campo. No hay un modo solo de escuchar, no hay un modo de que nos guste, que nos hablen. Y eso tenemos también que investigarlo. Yo me acuerdo, y con esto termino para que vengan las preguntas y charlemos, me acuerdo de una radio también de Perú, la radio La Voz de la Selva, en Iquitos. ¿Saben lo que hizo para saber cómo querían las personas ser informadas? Iba al mercado. Los compañeros de la radio iban al mercado y ponían el micrófono para oír cómo hablaba la gente en el mercado. Para no hablar ellos como los locutores de radio, sino para hablar con las tonalidades, con las cadencias que se hablaba en el mercado. Y a partir de ahí lograron una empatía con la población de Iquitos, esa ciudad, como no lo habían logrado nunca antes, cuando aprendieron que a las personas de esa ciudad, al público con el que ellos querían relacionarse, les gustaba que la noticia se diera como voceaban sus productos en el mercado, las vendedoras de pescado, los vendedores de plátano, es decir, de una manera que no era la manera de los informativos de las otras radios. Y ellos aprendieron así que había que dar la noticia y que era posible darla como vendiendo pescados y plátanos. Algo que antes ni a mucha otra gente se le hubiera ocurrido. A eso me refiero yo cuando digo que es la investigación, no la investigación científica y académica, sino a el saber que construyo con el otro, lo que me permite saber de qué quiere la gente ser informada, de qué necesita ser informada y cómo quiere ser informada. Bueno, muy bien. Impecable. Impecable. Impecable, ¿no? No, Es el- mal. es ¿Por el- qué? No, ¿Por qué, Luz? no me descuidé ni un segundo de todo lo que dijo, porque todo lo que dijo es tan real, es tan cierto y es tan necesario. Es increíble, muy bueno. Me quedé con ¿Quién esa más frase que dice quiere? que la información es algo que nos hace a nosotros. Es increíble, es real. Bien. Sí, tal cual. Yo pensaba, digo, hay mucha gente que piensa de una manera determinada en materia política o lo que sucede alrededor por el miedo de quedarse solo. Por ahí si los que te rodean piensan de esa manera, aparecer con una idea nueva es muy solitario. Entonces hay muchos que directamente piensan así porque todo el entorno que los rodea piensa de esa manera. Sí, eso es así. Bueno, vayamos hablando entre todos porque Sí. somos poquitos. ¿Quién más se anima a tirar un concepto, una reflexión, como hizo Luz, de lo que acabamos de compartir con María Cristina Mata? Yo rescato de Marita cómo le da valor a investigar para poner en marcha una idea, digamos. Uno muchas veces dice, bueno, voy a hacer un programa de radio así, 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 con esto, me lo traigo a este, me lo traigo al flaco tal, y en ningún momento tenemos en cuenta qué es lo que va a querer escuchar la audiencia. Eso rescato de Marita, que dice como que es algo fundamental investigar un poco de qué es lo que está queriendo escuchar la gente del otro lado. Claro. Claro, es un poco lo del contenido, el que un poco estábamos hablando recién, Tal en cual. eso de que dice, no es necesario digo, una investigación científica ni académica, sino pensar, escuchar al resto, ¿no? Ver a tu alrededor, decir, che, al público hoy le gusta esto, o le interesa tal cosa, el contenido, digo, lo que hablábamos anteriormente. Sí, pero también le da lugar, por supuesto que es prioritario lo del contenido, yo coincido en eso, pero también le da lugar de manera paralela, si se quiere, en algún lugar ella lo menciona, a esa relación entre el oyente o el usuario y lo que se escucha desde el otro lado, ¿no?
esto de tratar de acoplarse a cómo cómo son las nuevas terminologías, los nuevos términos, cómo la juventud utiliza una nueva manera de poder expresarse, ¿no? Eso me parece también recontra interesante, ¿no? Ir hasta el lugar y poner el micrófono para ver cómo habla esa gente y que yo no esté en otra frecuencia a la hora de comunicar. Eso es maravilloso, vale muchísimo. Sí, tal cual. Quiero decir algo más y con esto ya dejo a mis compañeros porque estoy hablando un montón. Este video se podrá subir a algún lado o poder compartirlo porque la verdad que me gustó muchísimo. Como poder. Me encantó, sí, me encantó. Qué suerte, muy bien. Como todos pueden ver, estamos grabando la clase sobre todo para los compañeros que no pudieron estar, y si ustedes en algún momento no pueden estar en la clase, siempre que hagamos la clase la vamos a grabar y subimos la clase entera. Y entonces ahí, bueno, de última seleccionan el cachito del video para volverlo a ver, pero grabamos la clase porque, bueno, hoy acá figura 16, o sea que hay 15 personas y son 17, así que hay un par que no sé si no pudieron entrar o qué sé yo. Siempre compartimos en el campus la grabación de la clase y después, bueno, si hay algún trabajo práctico para encarar, eso va también al final de la clase. Buenas noches, ¿cómo están? Yo quería aclarar, bueno, a mí muy interesante lo que dice Mata. La verdad que hubo dos cosas que me parecieron muy interesantes y me impactaron mucho, pero hubo una que resalto mucho, que es la forma de lo que uno dice. No es solo lo que uno tiene que decir, sino la forma en que lo dice, para lograr no solo la captación, sino la identificación en el otro, que el otro se identifique con la voz de uno, esto de que el mercado, que uno tenga que hablar como si estuviera en el mercado, hace esta identificación del otro hacia la voz de uno. Y la primera, otra cosa que me pareció muy interesante es que el estar informado es un modo de ser parte de la sociedad, y eso es muy real, y se ve con ejemplos muy simples como el del kiosco, pero hay millones. Y hoy en día con Twitter, que tenés minuto a minuto una gran variedad de información, todo el mundo está como queriendo estar totalmente actualizado, y es muy interesante cómo la información que uno posee no es, por ahí a uno no le sirve, pero tenerlo para un tema de charla, un tema de conversación, y el estar incluido en hábitos cotidianos de la sociedad. Hace un par de días se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Eduardo Galeano, ¿no? Periodista, escritor, poeta, y entre algunas cosas que él escribía, por ejemplo, en el libro de los abrazos, hay un pequeño ensayo que se llama La Casa de las Palabras, y él ahí narra, nos cuenta que los poetas van a la Casa de las Palabras en busca de esas palabras que necesitan o que están olvidadas, que están en desuso, o en busca de palabras nuevas. Es decir, que los poetas eligen la palabra para poder expresarse. Nosotros los comunicadores no somos poetas, somos justamente comunicadores, pero también tenemos la obligación de elegir esas palabras para justamente no estar lejos de cómo se habla desde otros lugares y poder llegar de la manera más clara. Así que también por ahí está pasando la cosa. ¿Otra? ¿Alguien que quiera aportar algo o algo que le haya llamado la atención? O inclusive alguien que no esté de acuerdo. Yo comparaba lo de este pueblo de Perú, que ella decía que escuchaban la radio nacional por cuánto valía el dólar, con lo que es la M de la ciudad de donde yo vengo. Yo soy de Chajarí, Entre Ríos, y la M, bueno, nosotros le decimos la Corpo de Chajarí porque tienen el canal, la radio, el servicio de cable, de internet, entonces la Corpo chajariense.
y ellos siguen manteniendo el famoso mensajero rural que le llaman, que es donde cuentan quién falleció, quién lo citan por alguna reunión para la gente de los campos de alrededor, que en su momento eran zonas carentes de servicio de telefonía y de televisión. Hoy el campo tiene internet, todo, y ellos lo siguen haciendo, y la gente de las colonias de alrededor de Chajarí siguen escuchando el mensajero rural para saber, entre comillas, quién murió. Porque el único motivo por el que uno escucha el mensajero que le llaman es para saber quién murió, porque lo más importante que tiene, vos vas al campo y le preguntás por qué lo escuchan, y es porque para saber, los viejos, para decir, bueno, falleció tal, que en un programa humorístico que hacíamos cuando era chico, nosotros le decíamos que jugaban al juego de la vida a los viejos, porque era la competencia entre ellos a ver quién se moría primero. Claro, porque claro. si no encontrábamos otro motivo. Y en contraparte, en la radio donde yo empecé a incursionar hasta que me fui a estudiar locución y después, bueno, terminé radicándome en Buenos Aires, teníamos una especie de encuesta que la hacíamos anual, que era todos los auspiciantes de la radio donaban algún producto de su local. Lo que hacíamos era sortear entre todos los oyentes de la radio, y la condición era que rellenara una pequeña encuesta sobre la radio y la programación. Entonces, como que el oyente hacía la radio. Era qué le cambiarían a tal programa, a tal otro, qué programa escuchaban, cuál no. La encuesta era anónima, y después de rellenar la encuesta, ellos completaban un cupón aparte con nombre y apellido. Entonces teníamos una especie de censo de la audiencia, de qué era lo más escuchado, qué era lo que les gustaba, qué era lo que no, en qué se podía cambiar, en qué había mucha información, poca información, etc. Y bueno, ahí yo compartí la dirección de la Defensoría del Público. Hay mucha información en la página de la Defensoría para buscar y tener en cuenta, porque es importante por dónde está pasando el tema de las audiencias y qué es lo que está queriendo la gente. Inclusive, y vale la pena trabajar en ese particular, hay muchos sectores que no saben bien qué es lo que les gustaría escuchar. Entonces, bueno, da para trabajar en ese particular. La idea es que podamos trabajar en la materia algunos formatos y que los podamos experimentar un poco como para ver si le podemos dar una vuelta de tuerca y podamos hacer práctica en la materia y poder avanzar. Esa es la idea de esta materia. El tema es poner en discusión si continuar con los contenidos tal cual los venimos escuchando en algunas emisoras o si podemos dedicarle un tiempo a algunas cosas y hacer una radio diferente y sobre todo, bueno, investigar un poco qué pasa con algunos programas que vemos que tienen una audiencia especial, que tienen, mejor dicho, que tienen audiencia. Hay algunos programas que estoy seguro que los escuchan muy pocas personas y que, sin embargo, siguen saliendo al aire. Entonces, bueno, la idea de la materia es eso, trabajar un poco con los contenidos, trabajar un poco con la producción. Espero que todos hayan sacado las herramientas necesarias de Radio 1, espero que se acuerden cómo editar, si hay alguno que no se acuerda cómo editar, este es el momento como para decir a ver si vale la pena hacer una clase con ese tema y volver a recordar alguna cosa que no se sepa. Pienso que a mí, yo, no, me voy olvidando y voy recordando a medida que pienso que uno lo va poniendo en práctica. Esta es la realidad. Yo trabajo en radio hace mucho tiempo y aprendí a editar y etcétera desde el oficio, gracias a mis compañeros productores que son más jóvenes. Y ellos me fueron enseñando, más allá de mi torpeza y de mis equivocaciones, pero bueno, fui aprendiendo. Y creo que esa también es una manera, ¿no? Y esto es la universidad, no es un oficio.
pero podemos ponerlo en práctica, como dice Marcelo, e ir practicando día a día cada uno en su casa y nos van contando cómo se llevan con eso y nos vamos perfeccionando entre todos. No tiene muchos secretos, ¿no? La idea es aprenderlo y ponerlo en práctica. ¿Alguien del grupo no se acuerda edición de audio? Sin problema, no, acá no hay nada que Pero va. claro, ¿qué problema puede haber? Ninguno. Bueno, creo que todos, entonces. Sí. Y esto que decía Jonathan respecto de esta experiencia que las personas de la tercera edad llevaban información de un lado al otro, y esto que nos decía Marcelo, ¿no? El profe, cómo hay que ir buscándole la vuelta para poder hablar ciertos programas y poder comunicar. Bueno, lo nuestro es una ciencia blanda. A mí enseguida me vino a la cabeza siglos atrás los juglares, ¿no? ¿Qué hacían los juglares? Llevaban información de un lado a otro a partir del divertimento. Jugando haciendo qué sé yo, llevaban información de un pueblo a otro y fueron readaptando la comunicación. Bueno, no estamos descubriendo mucho y la radio también, a lo largo de su historial, se fue readaptando a partir de la aparición de la TV, a partir de la aparición de la internet, etcétera, etcétera. La radio se fue modificando y readaptando. Así que nosotros no vamos a descubrir nada, pero sí vamos a estar experimentando y viendo por qué suceden este tipo de cosas. Y eso es realmente muy interesante y muy beneficioso para todos, ¿no? Eso. Ahí Ori quería decir algo. Sí, profe, yo quería decirle que no me acuerdo muy bien lo de la edición. Ajá. Que si podría dar una clase explicándolo o repasando más que nada. Uh-huh. Eso. Estás muteado, Marce, no te escuchamos. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más? Uh-huh. Para saber si le tenemos que dar una mano a Ori o tenemos que hacer algo más general. Les voy a contar. ¿Roberto? Sí, yo también, por favor. Bárbaro. Les voy a contar algo cómico, bueno, espero tener la complicidad de todo. Me contrató el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que dé un taller de edición de audio de casualidad, porque estamos en un grupo en donde hay muchos podcasteros. Estamos, con Sebastián Amica, que lo conocen a Sebastián. Y bueno, y salió un ofrecimiento y nos contrataron para dar un taller de edición de audio. Y a mí un poco me hacía ruido porque, bueno, que me contrate el gobierno de Larreta no me parecía muy simpático y sobre todo que yo trabajo en la Universidad de Madres, bueno. Cuando me contratan, que hicimos la reunión para ver cómo íbamos a producir, me dijeron, queremos hacerlo en formato de sonido. Y fue un desafío, pero yo dije, con tal de que no me vean la cara, lo vamos a hacer como sea. Y bueno, lo hicimos, salió bárbaro. Pero hicimos un podcast de 1 hora explicando cómo se edita con Audacity, sin mostrar la imagen, que es más complejo, porque uno dice, bueno, mostrar el programa, empezás a explicar, bueno, hagan esto, hagan aquello, pero bueno, hicimos esa producción, nos pagaron, por eso lo hicimos, si no, no lo hubiéramos hecho, y va a estar a disposición de los que quieran participar, que por ahí sale algo interesante, más allá de lo ideológico. Ahora, en los últimos días del mes de septiembre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a hacer algo que se va a denominar Buenos Aires Podcast. Van a ser 2 o 3 días en donde va a haber mesas exponiendo, contando un poco de qué se trata esto del podcast y toda la vorágine que está teniendo, el desarrollo que está teniendo la actividad del podcast. Y por ahí va a estar bueno para verlo y para irse metiendo un poco en ese tema que tiene que ver con lo nuestro, que es el lenguaje sonoro, en definitiva,
y que por ahí sea una nueva forma para poder empezar a trabajar y tener una opción más de laburo, pensando en el trabajo una vez que termine la carrera. Así que bueno, también por ahí vamos a tratar de que algunas cosas se parezcan, porque en definitiva me parece que podcast es un nombre comercial de algo que veníamos haciendo, y es producir algo radiofónico que pueda tener un tiempo determinado y que pueda tener esta cuestión de la atemporalidad, que uno en cualquier momento se mete, lo sintoniza, lo escucha, y lo disfrutas, llegado el caso, ¿no? Hay algunas cosas muy interesantes. Así que bueno, entonces contémosle, Marce, que antiguamente, que nosotros, que somos los más veteranos, hacíamos radio sin internet y no, claro. Y bueno, y esto de la temporalidad, digo, había una manera de combatirlo, ¿no? Dentro de la programación de la radio, en ocasiones había microprogramas que duraban 5 minutos, 7 minutos, y entonces la radio los colocaba en diferentes horarios, los reiteraba, en función de facilitarle al oyente poder compartirlo, ¿no? Entonces salía un microprograma sobre, no sé, X tema, y vos sabías que salía a las 6, a las 9, a las 12 y a las 3. Y repetía durante el mismo día ese microprograma. Por eso digo, esto de readaptarnos es maravilloso, ¿no? Y poder, iniciarnos en una instancia superadora, ¿no? Como es las herramientas que nos da Internet. Bueno, como primer trabajo práctico que vamos a hacer en la materia, tiene que ver con escuchar unas producciones que tiene Radio Nacional a la medianoche. Quique Pessoa cuenta cuentos, lee cuentos, como para trabajar un poco el tema de la modulación, para articular bien, para que las palabras se escuchen bien, y sobre todo para intentar esto que él mismo decía, que tiene que ver con la generación de climas. Es muy fácil, yo ahora después les voy a compartir, ponen Radio Nacional, el espacio se llama Cuentos de Medianoche, y ahí aparecen distintos tipos de cuentos. Acá no se ve, no sé por qué, a ver, ¿por qué no se ve esto? A ver si puedo compartir la pantalla para que lo vean. Perdón, ahora sí. Ahí yo había preparado para escuchar un cachito de un cuento que lee Quique a medianoche y que tiene que ver con un cuento de Borges. Cuentos de medianoche. El cuento de hoy se titula El Muerto y pertenece a Jorge Luis Borges. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley de un balazo en los confines de Río Grande do Sul.
Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, 19 años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de resiedumbre vasca, una puñalada feliz. Le ha revelado que es un hombre valiente. No lo inquieta la muerte, de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira del Uruguay. Otálora se embarca. La travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día vaga por las calles de Montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra. Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para en el entrevero una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Después, resulta ser Acevedo Bandeira. Otálora, al saberlo, rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo. Acevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección o error del alcohol. El altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió borracho a Bandeira. Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo. El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán, Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales. Está esperándolo Acevedo Bandeira con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta. Hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear,
a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Acevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Río Grande do Sul. Eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otálora se propone ascender a contrabandista. 2 de los compañeros una noche cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña. Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre, piensa, acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas. La ciudad, que a Otálora le parece muy grande, llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen con temor que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas. Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba, sueña y se queja. Una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo. Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate. Sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin le da licencia a Otálora para irse. Días después les llega la orden de ir al norte. Arriban a una estancia perdida que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran. El primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento. Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué. Alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. Llegan cajones de armas largas. Llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas de intrincado damasco.
Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino de Benjamín Otálora, un colorado cabos negros que trae del sur Acevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir. Aquí la historia se complica y se ahonda. Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas. Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar lentamente a Acevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan. Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira. Da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense. Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al suspiro en el colorado del jefe, y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre, y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan. Benjamín Otálora no lo toca por una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las 12 campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre enseguida como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza, con una voz que se afemina y se arrastra. El jefe le ordena: ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero 2 hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver.
Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. Jorge Luis Borges. Bueno, yo no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí durante mucho tiempo estas cosas me hacían parar la tarea que estaba desarrollando y sentarme adelante de la radio a escuchar a Quique contando cuentos. Él lo hacía en un programa que hacía en Radio Rivadavia a la tarde y con este cuento finalizaba su programa todas las tardes. Yo estaba trabajando en la calle en ese momento y me paraba con el auto y me quedaba tranquilo a escuchar el cuento. Lo importante de este cuento, más allá de eso, es que me interesa que podamos detenernos y ver cómo modula, cómo le pone acento, cómo respeta los tiempos. Alguna cosa de esa vamos a trabajar en la clase que viene, pero es importante que se acerquen. Ahí puse en el chat la dirección de Radio Nacional. Si no, igual es fácil encontrar. El ciclo se llama Cuentos de Medianoche y pueden elegir ahí mucha cantidad de cuentos. Yo elegí ese de Borges, lo tengo acá en este cuento, que es muy fácil de conseguir en este libro de Borges, pero hay un montón. Yo hoy estuve buscando y no me decidía cuál poner. Lo piola sería que para la clase que viene tengan elegido algún cuento y podamos leerlo acá en el grupo para ir trabajando alguna de las cosas que Quique con mucha profesionalidad hace y que nosotros también podemos hacer. Así que, bueno, los escucho. Si alguien quiere decir algo, hacer algún comentario. Si no, estaríamos terminando por hoy. Perdón, con respecto a la actividad, tenemos que elegir uno de los cuentos y nosotros lo tenemos que contar, ¿tendría que ser? Lo vamos a leer y vamos a trabajar alguna cosa que tiene que ver con la lectura expresiva. Pero pueden elegir alguno de los cuentos que están ahí, o pueden elegir alguno que les guste. Tiene que ser algo relativamente corto. Este era bastante largo para mi gusto, sobre todo para la clase, ¿no? Porque llega un momento que decae la atención, pero tendría que ser un cuento corto así, que en la lectura no lleve más de 10 minutos y lo traen como para trabajar acá en clase. Después va a ser parte del trabajo práctico en la lectura y que ustedes lo puedan grabar y vamos a hacer un cachito de tiempo también en la próxima clase para los que no recuerdan la edición, cosa de que después a ese cuento lo podamos musicalizar. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. No sé, quedan ustedes y si no nos estaríamos viendo en la próxima clase. Si no hay preguntas, si me permiten, permiso, Marcelo, compañeros y compañeras, a todos y a todas. Si me permiten un margen de informalidad, apenas un minuto, yo quisiera hacerle una pregunta a Hugo. No tiene que ver con radio, tiene que ver con fútbol. Dale. Hugo, perdón por el abuso, pero bueno, seguramente todos y todas lo conocen. Hugo ha sido futbolista, ha jugado en la primera de Racing, es autor de un libro muy interesante. Contame brevemente cuál es tu mirada de lo que sucedió ayer, Hugo, en a mi modesto entender, este papelón entre Brasil y Argentina.
Para mí, para todos, estuvo armado. Hay una cuestión que tiene que ver con la política brasilera. Bolsonaro con algunos estados, por un lado, y por otro lado estuvo armado, ¿por qué? Porque vos tuviste aeropuerto, tuviste hotel, tuviste entrenamientos, si tuviste antes del partido para decir estos jugadores no pueden jugar, me los llevo detenido, lo que fuera. Tuviste 4 instancias antes, esperaste 5 minutos de un partido para hacer el papelón que se hizo. Eso me parece que se están pasando facturas internas y nosotros fuimos convidados de piedra ahí. Ahora, la cuestión es, cuando la FIFA dice que esto se va a definir, o la FIFA lo va a definir, que se va a tomar su tiempo, ¿qué va a pasar? Va a esperar que Brasil y Argentina estén clasificados y ahí dirá, bueno, los puntos van para Argentina y se terminó. Pero más allá del resultado o lo que pasó, hay algo interno ahí que se está jugando entre Bolsonaro y algunos gobernadores estaduales, ¿no? Gracias, Hugo. Gracias por tu mirada y por tu opinión. Y una pregunta más así muy breve, esto ya es más particular. Soy hincha de Gimnasia. Gimnasia está muy mal. Hace mucho tiempo que está muy mal. Hemos cambiado el técnico y debutó Pipo Gorosito, un técnico muy conocido, y perdimos 4-0. ¿Qué pasa cuando debuta un técnico con semejante derrota? Hay un dicho que dice, técnico que debuta gana. Gimnasia en general se ensaña en romper todos esos dichos. Gimnasia en general, ¿no? Gimnasia es medio como Racing también, ¿no? En algunas cuestiones. No, generalmente lo que pasa cuando un técnico nuevo llega es que todo se nivela a cero. El que no jugaba tiene las esperanzas de que, bueno, viene un técnico nuevo, se empareja todo, el que venía relegado. Digo, en general todo técnico renueva ese aire dentro de un vestuario. No vi el partido, vi algunos goles con algunas fallas que son graves para jugadores de primera división, son graves. Pero nada, por ahí hablemos dentro de 15 días, 2 partidos más o 3 partidos más, a ver cómo sigue. Tiene un alto componente de autodestrucción Gimnasia, ¿eh? Eso es clarito, ¿eh? Sí, tenemos ese problema. Bueno, le agradezco mucho a Hugo su mirada y sus sugerencias. Esto de esperar es interesante. A vos, Marcelo, y a los compañeros y a las compañeras, el hecho de poder haber canalizado mis inquietudes acá con un entendedor, ¿no?